México está pasando por uno de los momentos más importantes de su historia en las últimas décadas, que lo llevaría a posicionarse como una de las principales potencias del mundo. Todo esto gracias al nearshoring. Para este punto seguramente ya has escuchado hablar del nearshoring. Se trata del fenómeno en el que una empresa decide mudar sus operaciones a otro país más cerca del país destino. Por ejemplo, una empresa de Europa quiere llevar su producto hacia Estados Unidos instalando sus fábricas en México. ¿Por qué harían esto? Simple, el costo de traslado es mucho menor que por mar. La mano de obra mexicana es menos costosa que en Europa y además el nivel técnico y expertise en manufactura e ingeniería en México es muy bueno. Y esto es muy importante porque siempre se vende la idea de que la razón por la cual vienen a México es por el bajo costo de mano de obra. Y ese es un factor, pero también es por el alto nivel de especialización en manufactura e ingeniería. México es de los principales países exportadores del mundo, con un valor anual en el 2023 de 431.000 millones de dólares. En este video entenderemos por qué el nearshoring representa la gran oportunidad de México para posicionarse como una gran potencia de manufactura e ingeniería en las próximas décadas. Así que si te está gustando, por favor considera compartirlo y suscribirte al canal. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. México podría captar alrededor de 50.000 millones de dólares por el fenómeno del nearshoring, por inversiones provenientes de Asia y Estados Unidos. Además, se estima que al país llegarían 200 empresas en los próximos 3 años. El fenómeno es tan prometedor que incluso Hacienda este año fijó una serie de estímulos fiscales para atraer a estas empresas. Estos estímulos incluyen deducciones de inversiones del 56% hasta incluso el 89% en el 2023 y 2024. Además de una deducción adicional del 25% los siguientes 3 años en gastos de capacitación a los trabajadores. La pregunta clave es, ¿por qué ahora? Porque México siempre había tenido estas ventajas frente a Estados Unidos. Hay varios factores, incluso relacionados entre sí, y los principales son la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el debilitamiento del dólar, el fortalecimiento del peso mexicano y finanzas internas y la mano de obra especializada. Una de las principales razones que ha motivado este fenómeno fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, iniciada en el 2018. No sé si recuerdas, pero en el 2018 el expresidente Donald Trump inició una guerra comercial con China, imponiendo aranceles del 25%, lo cual equivale a alrededor de 50.000 millones de dólares. Esto es altísimo, es equivalente a lo que recibiría México por inversiones en los próximos años, dado el nearshoring. Este conflicto ha ido evolucionando. Los aranceles iniciaron en 25%, luego fueron al 10%, otra vez al 25% y por último al 15%. Imagina que eres un empresario de cualquier país como Estados Unidos, algún país de Europa, etc. y envías producto con una fábrica en China hacia Estados Unidos y de un día para otro tienes que pagar hasta el 25% de aranceles. Históricamente China ha sido conocida por ser la fábrica del mundo, por su capacidad de producción masiva así como los bajos costos de fabricación. Estos aranceles obviamente representan un problema. No solo supone que ganarías menos dinero, sino que ese dinero extra que se tiene que pagar en aranceles quizás sea el dinero de salario de tus trabajadores o dinero para investigación y desarrollo. Incluso puede que sea dinero para pagar tus propias deudas. Esta medida obviamente afectó a todas estas fábricas extranjeras que se encontraban en China, por lo que los empresarios tenían 3 opciones. 1. Podrían aumentar el precio de sus productos para compensar los aranceles. Sin embargo, esto haría que esos productos perdieran competitividad, ya que hay productos más baratos. 2. Asumir las pérdidas, pero esto como personas de negocios no es lo ideal. La filosofía de un negocio es hacer la mayor cantidad de dinero posible, por lo que esta opción no es aceptable, al menos no en el largo plazo. Lo cual me lleva a la tercera opción, que es evitar los aranceles. ¿Y cómo evitas estos aranceles? Precisamente mudando las operaciones a otro país con los que Estados Unidos no tenga estos conflictos. Y fácil resulta que México es el país perfecto para esto. Dado los tratados de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, prácticamente se puede transportar productos sin ninguna restricción. Una vez teniendo este beneficio, la pregunta sería, desde el punto de vista de negocio, ¿en qué país podría obtener los mejores márgenes de ganancias? También la respuesta es México. México se ha transformado en la alternativa de Made in China. Tan solo entre enero y septiembre de este año se concretaron más de 270 naves industriales, equivalente a casi 4 millones de metros cuadrados. A pesar de la inflación en costos de producción, escasez de tierra con infraestructura y demás, este año oficialmente se estaría muy cerca de romper el récord de desarrollo de naves industriales en el país en el 2022, casi 4.6
millones de metros cuadrados. En fin, esta es la primera razón que explica el potencial de México de aprovecharse del nearshoring, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La segunda razón es el debilitamiento del dólar. La realidad es que el dólar se sigue percibiendo como una de las monedas más fuertes y estables del mundo, pero en los últimos años esta percepción se ha ido cambiando, sobre todo debido al fuerte nivel de endeudamiento de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto del 123%. Esto quiere decir que la deuda que tiene es 1.23 veces mayor a lo que produce el país de forma anual. Esto, claro, es indicativo de pésimas finanzas. Es como si yo te dijera que una persona gana 10,000 pesos al mes, pero gasta 12,300. Por otra parte, lo que te estoy mostrando en pantalla es algo llamado el techo de deuda en Estados Unidos desde 1981 hasta 2023. Y te preguntarás, ¿qué es el techo de deuda? Esta es una excelente pregunta, y el techo de deuda básicamente es la cantidad máxima de dinero que el gobierno estadounidense puede pedir prestado a la Reserva Federal, que es como su banco central. Es decir, el gobierno no puede pedir una cantidad infinita de dinero. El Banco Central establece un tope y el gobierno solo puede pedir hasta esa cantidad. Pero observas el problema, ¿cierto? Este valor no ha hecho más que aumentar. Mientras que en el 2010 el techo de deuda era de unos 10 trillones de dólares, hoy en día supera los 30 trillones, un incremento del triple en tan solo 13 años. El mensaje es que todos los años el gobierno estadounidense se endeuda cada vez más y la Reserva Federal lo único que hace es aumentar el tope para que puedan seguir pidiendo dinero prestado. El problema es que el país no produce más como para justificar pedir más dinero. Lo que hacen es imprimir billetes. La economía estadounidense se mueve principalmente con crédito. De hecho, se estima que más del 60% de los estadounidenses viven al día, es decir, que todo lo que ingresa a su vida se lo gastan. Es decir, que más de la mitad de los estadounidenses no tiene dinero para solventar una emergencia. Implica que están en un mes de caer en la pobreza, de no alimentarse bien, de descuidar su salud física y mental. Se estima, de hecho, que la deuda por tarjetas de crédito en Estados Unidos es superior a los 986,000 millones de dólares. Si consideramos que la población de Estados Unidos es de aproximadamente 332 millones de personas, esto equivale aproximadamente a $2,900 de deuda por habitante. Obviamente no quiere decir que cada persona debe $2,900, pero esta equivalencia nos da una idea de la magnitud del problema. Si consideramos además que más de la mitad de las personas vive al día, esto quiere decir que más de 150 millones de estadounidenses están a un paso de la pobreza y no podrían solventar una emergencia. Estas deudas básicamente no harán más que crecer con el paso del tiempo. Y como hemos platicado en el canal, esto es terrible porque genera inflación. Los ciudadanos se hacen cada vez más pobres en una economía ineficiente. En esta gráfica, para que te des una idea, puedes ver algo llamado el índice del dólar, el cual se podría entender como el valor del dólar. Hoy en día, el valor del dólar es el más bajo desde el año 2000. Por otra parte, en los últimos años se ha estado gestando una alianza cuyo objetivo es desplazar al dólar como moneda de reserva mundial, y esta alianza es el llamado BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta alianza es de suma preocupación para Estados Unidos y restos de países de Europa, ya que a partir del próximo año controlaría cerca del 40% de la economía mundial, más del 70% de la producción de petróleo. Es un movimiento que contribuye al alejamiento hacia el dólar. Claro, no será un cambio de la noche a la mañana, pero contribuye a largo plazo. Si observamos la deuda de México como porcentaje de su Producto Interno Bruto, la realidad es que es bastante saludable, estando en 50.33%. Si bien hubo un incremento entre el 2020 y 2021 por la pandemia, desde el 2021 vemos cómo esta deuda se ha reducido a más de 10 puntos porcentuales. Esto es indicativo de que las finanzas del país son saludables, y si las finanzas de un país son saludables y el entorno de negocios es próspero, esto obviamente atraerá inversiones del extranjero y más desarrollo para el país. Desde el año 1994, que se firmó el Tratado de Libre Comercio, puede ver cómo la inversión extranjera directa en el país se disparó. El peso mexicano en el 2023 fue una de las monedas con mayor apreciación frente al dólar. Para agosto de este año se apreció alrededor del 33% desde 2015. En esta gráfica puedes ver cómo el valor del dólar a peso está en su mejor nivel en 8 años. Hay otro factor que además hace que las inversiones sean más competitivas en México que en Estados Unidos, y es la diferencia de rendimientos en bonos gubernamentales. En México los rendimientos en bonos del gobierno son más altos que los bonos del gobierno estadounidense, mientras que los bonos a 10 años del gobierno de México ahora mismo dan el 9.3% de rendimiento, los bonos del gobierno de Estados Unidos dan el 3.915%. Esta diferencia es significativa. Quiere decir que si los inversores deciden invertir en México en vez de en Estados Unidos, recibiría más del doble en rendimientos, claro, si invierten en bonos gubernamentales. Claro, hay que tener cierta precaución con esto. Recuerda que quien paga estos intereses a los inversores es el propio gobierno con el dinero que todos generamos, por lo tanto es importantísimo que
que lo que se produce anualmente en el país supere con creces esos intereses de forma que la estabilidad financiera del país se mantenga. Y finalmente, el último factor que explicaría que México se convierta en la próxima gran potencia de manufactura a nivel mundial es la mano de obra especializada. La fortaleza del mercado laboral mexicano no es solamente el costo, sino también el marco legal y su productividad. En esta gráfica lo que puedes ver es el top 10 de países según su fuerza laboral. Puedes ver que México está en el lugar 9. Este récord se logró durante el año 2022. México está muy bien posicionado ante el mundo por su mano de obra altamente capacitada. En el 2021 México se encontraba en la posición 53 en el ranking, y entre los factores que lograron que el país escalara a 44 lugares fue la reforma en cuestión de subcontratación, ya que gracias a ella el país recortó la mano de obra temporal y se abrió una posibilidad más amplia para contratar personal de forma permanente. De hecho, no sé si sabías, pero México se encuentra en el top 20 de países con mayor crecimiento de productividad laboral. Todo esto, por supuesto, representa grandes noticias para el país. No obstante, también viene acompañado de desafíos, dos de los cuales son la corrupción y la violencia. Se estima que la corrupción le cuesta anualmente a México más de 53.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, el 5% de su Producto Interno Bruto. Por otra parte, la violencia también es un factor importante que puede mermar la competitividad de los negocios y el traslado de productos. Para que te des una idea del impacto de la violencia, para el 2021 representó un impacto de 243.000 millones de dólares, lo que equivale al 20.8% del Producto Interno Bruto. Y todo esto me lleva a preguntarte a ti, ¿tú crees que México sea capaz de aprovechar al máximo la única oportunidad de su historia que se le presenta con el nearshoring? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video te gustó, por favor considera suscribirte al canal, compartir este video para que otras personas lo puedan ver y además darle like. Sin más, nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.